Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos agradeciéndoles mucho que nos acompañen en otra plática del programa Hoja de Ruta. Hoy tenemos la suerte de contar con el diputado Carlos Flores Rico, que es un experto en cuestiones de medios de comunicación, estrategias, es un diputado muy activo en la Cámara de Diputados. Y la razón de invitar al licenciado Flores Rico es porque el próximo martes 26 va a ocurrir un foro en el que él forma parte y que tiene que ver con el asunto de las tarifas eléctricas de este país. Y yo le he preguntado al licenciado Flores Rico si sería tan amable de platicarnos en qué consiste este foro, qué van a hacer ahí, quiénes van a participar, etcétera. Por iniciativa de un grupo de diputados cercanos a la base social y con el apoyo de organizaciones sociales que abanderan causas de la gente, se va a llevar a cabo un foro este martes a las 11 de la mañana en el Poliforum Siqueiros con el objetivo de discutir y analizar la situación de la acelerada y sostenida crecida de precios de las tarifas eléctricas, que como sabrás tú están incidiendo fundamentalmente en el deterioro de la capacidad de gasto de las familias. Hace unos días se publicó la encuesta nacional de ingreso y gasto de 2010 y nos demuestra que todo el país ha sufrido una baja en sus ingresos del 12%. Entonces lo que dice el secretario de Hacienda no es estrictamente, porque yo hace unos días oí que estábamos mejor, que había... Ojalá tuviera... Pero esa es una encuesta del INEGI. Del INEGI, es un organismo autónomo, y esta encuesta nos refleja que todo el país sufrió la baja en ingresos a nivel general del 12%, pero las clases medias, Sara Augusto, las clases medias que viven en las ciudades recibieron impactos mayores al 15% en su ingreso. Y una de las razones fundamentales que está pegando en las zonas costeras, fronterizas y del noroeste fundamentalmente son las tarifas eléctricas. Es decir, el hogar mexicano promedio tiene una rebaja enorme en su ingreso y una alza inconmensurable en su gasto. Y lo que más está empujando, aparte de los precios de los alimentos básicos, son las tarifas eléctricas, sobre todo en estas zonas donde se ha convertido en una cuestión impagable. Ya no es una cuestión de que me lastima el salario. Es una renta mensual. Una renta mensual impagable. Esta tarifa que se llama de alto consumo es una verdadera besanía contra las familias. Y entonces nos hemos organizado para discutir el tema, para escuchar a expertos de la materia, a escuchar a ciudadanos y movimientos que han encabezado esta lucha para parar el incesante crecimiento de las tarifas, para ver una forma más equitativa de trato en el manejo de la energía eléctrica y sobre todo dar opciones para que la gente primero no sea abusada en el sistema burocrático de cobranza, la exageración en los cobros, las reacciones ante las protestas, la injustificación de las desigualdades regionales y locales en las aplicaciones de tarifas, el uso indiscriminado de variantes. Sabes tú que hay más de 100 variantes para las tarifas eléctricas que hacen eso un margallate inmanejable. Y finalmente escuchar qué dice el gobierno, qué dice la autoridad, qué dice la propia Comisión Federal de Electricidad, que como pues tú lo has encabezado en la Cámara, pues se ha caracterizado por ser un organismo a nivel mundial, sí, pero en corrupción, en ineficiencia e insensible. Yo decía entonces que este concepto del servicio público, Carlos, es una cuestión que debiera debatirse. Me gustaría mucho saber si en tu opinión es correcto esto o no. Sí, yo creo que este concepto está ligado también al concepto de empresa pública. La empresa pública no es solo aquella que tiene propiedad del Estado, sino aquella que tiene un objetivo de Estado, un objetivo social fundamentalmente o un objetivo de desarrollo. En el caso del CFE tenía las dos: ser la palanca del desarrollo industrial aspirado después de la guerra segunda y después de la nacionalización. Por cierto, yo viví en Tamaulipas en la colonia 7 de noviembre, que es la fecha de López Mateos para esta nacionalización. Y la otra era el hacer posible el crecimiento de una clase urbana, de un desarrollo urbano con el elemental mínimo de bienestar y acceso a la modernidad, la electricidad. Y con los años se fue consolidando una red nacional muy importante. Lamentablemente, pues hace ya algunos años, ya prácticamente 10, empezó una nacionalización, pues no tan silenciosa, pero sí muy persistente, por la vía de la generación de energía y la
permisión de empresas de generación que al mismo tiempo que estaban buscando autoalimentarse para mejorar sus capacidades energéticas, pues el restante quedaba a la venta, a un grado de distorsión tal, César, que eso se rebasó y ahora lo que se está viendo es, pues es un negocio, ya no es el autoabastecerse y el prestar un servicio público. Servicio público prácticamente no, disfrazado, sino darle ¿no? utilidad Y a eso los ha traído empresarios. un conjunto de negocios. Entonces, el objetivo inicial de ser una palanca de desarrollo y de ser la plataforma del crecimiento industrial se convirtió en una plataforma de negocios privados y además de privados extranjeros. Yo creo que ahí está el asunto. Entonces, esta clase mundial que se denomina, están hablando de rentabilidad para los negocios, no de competitividad como nación, no de competitividad para la planta industrial mexicana, sino de una tergiversación en la que unos cuantos hacen el negocio. Y un negocio que además es pernicioso para la gran mayoría, porque como no es negocio comprar cara la energía o el gas para hacer energía eléctrica, que además es otra de las insensateces que hay aquí en este problema, como no es negocio tampoco comprar caro y vender barato, entonces lo que hacen es negocios. La empresa puede estar quebrando, la empresa puede estar con una deuda gigante e inmanejable, puede estar con una baja calificación de las calificadoras internacionales en su deuda, pero aquí están haciendo negocios. ¿Qué negocios son? Primero que nada, el de dar contratos a generadoras para poder tenerlas, aunque no se use la energía. Una privatización abierta. Y la otra es que están tratando de recuperarse vía las tarifas que la gente paga. Y en las cuestiones, hay que decirlo, extremas de México, socialmente hablando, mucha pobreza, mucha masa abajo del nivel de bienestar. La caída del salario que estás diciendo. La caída de los ingresos, el alto costo de la vida. Y luego las contingencias ambientales en toda la costa del Golfo, en el Pacífico Norte y en la frontera con los calores que tú conoces, en calor extremo y en frío extremo, pues evidentemente reventó el modelo. Ya tenemos una inmensa queja, un clamor general de alto ya a la tarifa de alto consumo, de basta ya de los aumentos de las tarifas y la urgencia de controlar primero la honestidad y la probidad y la eficiencia de la empresa, pero también de controlar la burocracia que trata mal a la gente, que reacciona violentamente a las protestas sociales, que no resuelve y que además no da una explicación de por qué esta exagerada una escalada de precios. De tarifas y escalada imparable de tarifas, ¿no? Pues amigos y amigas, les quiero decir que el diputado Frederico será uno de los ponentes en el foro, según nos ha comentado. Y yo creo que es un tema por demás relevante, hemos platicado de este asunto ya en varias ocasiones. Ahora se está haciendo este foro para volver a regresar con el tema. Un foro plural, por cierto, déjame decirte. Foro plural, pero la verdad, Carlos, es que yo no veo que haya voluntad del gobierno para entrarle a este asunto, como es el tema de la gasolina también, que está muy alto, como es el tema de la canasta de productos básicos, que está por las nubes. Y ahora con esta noticia del INEGI que desmiente por completo la euforia gubernamental de hace unos días que hablaba de un país. Ya no habrá tiempo, Carlos, de platicar, pero simplemente en un minuto te quisiera preguntar, Carlos, ¿esto no crees que se va a complicar aún más con la crisis en Estados Unidos? Que nosotros hemos sido obsesivos en imitar a los gringos. Todo lo que hace el capitalismo norteamericano para aquí es casi como una obligación que tenemos que someternos. Y ahora está a punto de declararse en bancarrota el gobierno porque no le autorizan que se endeude más. Y entonces ha amenazado el presidente Obama con que va a declarar una moratoria, es decir, no va a pagarle. ¿Tú crees que esto no va a complicar, aún en el supuesto que no lleguen a la moratoria, si nosotros vivimos prácticamente de la economía norteamericana? Como sabes, moratoria no va a haber. Ya, inclusive el Partido Republicano ya ha aceptado incrementar el monto de la deuda, el techo de la deuda. Pero de todas maneras, todo el mundo sabe, todos los analistas lo comentan, los ciclos financieros lo saben, que se avecina una gran crisis en los Estados Unidos. Eso sin contar la posible contaminación con la crisis europea, que pues todo el mundo sabe que se inició ahí en el sur de Europa y va caminando para la península y hacia Irlanda, en fin. Es decir, hay un panorama complicado. México tiene finanzas generalmente sanas ahora, una reserva muy grande,
déficit pequeño. Digamos que estaría en ese sentido un poco seguro los próximos 2 o 3 años, pero eso no va a eximir de la baja en remesas, de la baja en exportaciones, del enrarecimiento del mercado interno, la verdad, de una posible repercusión en el conjunto de la economía mexicana y evidentemente desempleo, ¿no? Subocupación, informalidad, pérdida de la capacidad adquisitiva, pobreza, César, vamos a tener 60 millones de pobres y 60 millones de pobres que significa más de la mitad de la nación que no puede pagar ya no las tarifas eléctricas, sus alimentos, sus alimentos, sus elementales necesidades de salud, de educación, de útiles, de transporte, de renta, pues mucho menos la cuestión eléctrica, que es una de las, insisto, de las mayores franjas de gasto fijo que la gente tiene que enfrentar, so pena de que si no paga se queda, en términos literales y figurados, en tinieblas. La verdad, Carlos, es que te agradezco mucho tus comentarios y pues esperaremos después para ver cómo salió el foro y poder platicar con la gente del resultado. Soy César Augusto Santiago y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Buenas noches.